El tema de hoy tiene que ver con las conspiraciones o las teorías de conspiraciones y el cristiano. Porque existen muchas teorías conspirativas y cuando nosotros las escuchamos solemos llenarnos de temor y comenzar a buscar por aquí, a buscar por allí, a hablar mucho de eso. Y eso nos puede atribular bastante. Entonces, el tema de las conspiraciones es un tema que quisiera que hoy podamos ver. A lo largo de la historia han existido grandes teorías conspirativas. Por ejemplo, hay gente que dice que realmente la Tierra no es redonda, sino que la Tierra es plana y la NASA nos está engañando y todo el mundo se ha unido en ese engaño para mentirnos. Hay gente que dice eso. Gente que dice que realmente el hombre nunca llegó a la luna, sino que eso lo grabaron en un estudio para hacernos creer que el hombre llegó a la luna. Otros dicen que realmente los extraterrestres existen y han venido a la Tierra y los gobiernos se encargan, todos conspirando, de ocultarnos esa información. Otros dicen que la CIA creó el SIDA para eliminar a los negros. Otros dicen que el ataque a la Torre Gemela fue realizado por Bush. Y así existen muchas teorías. Hoy en día están sonando algunas. Algunos dicen que Bill Gates fue quien creó el virus COVID-19, que otros dicen que no fue Bill Gates, que fue China. Unos dicen que realmente el COVID-19 no se contagia a través del aire, como nos dicen, sino a través de la señal 5G. Otros están diciendo que una sociedad secreta fue la que inventó el COVID-19 para poder manipular a la población mundial y lograr algo que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Otros dicen que el COVID-19 fue creado por la industria farmacéutica para luego inventarse una cura y ganar millones. Otros dicen que esa vacuna que salió recientemente tiene el sello de la bestia. Y otros dicen que la vacuna tiene el plan de disminuir la raza humana. Tantas teorías. Y hay más. Hay teoría incluso sobre Cristo, que realmente se casó, tuvo hijos y que la iglesia se encarga de ocultar eso. Ahora la pregunta es, ¿son todas esas conspiraciones verdad? Pues hay muchas, la gran mayoría, que definitivamente son falsas. Algunas tienen algo de verdad, porque así son todas las teorías conspirativas, juegan con medias verdades y tergiversan el resto. Y hay algunas que pudieran ser ciertas, pero yo no sé cuáles son. El tema es, hermanos, si son reales o no, y segundo, ¿qué debemos nosotros hacer como cristianos cuando escuchamos esas teorías? Cuando la gente la está hablando, cuando se pasa de boca en boca, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Primero, permítame decir que estas son preguntas importantes porque ahora mismo nos encontramos en un tiempo que presagia muchas cosas malas para los cristianos. Ahora mismo, en estos momentos, el movimiento LGTB está tomando mucha, pero mucha fuerza. Se siente muy empoderado, se siente protegido. Por otro lado, las grandes compañías tecnológicas están demostrando su poder. Si lograron silenciar al presidente de los Estados Unidos, ¿cómo no pueden silenciar a otros más? Si lograron, y de hecho, me gustaría decir que están silenciando a muchos cristianos. Hay grandes hombres que han hablado en contra de la homosexualidad, diciendo que es un pecado y han sido silenciados. Le han borrado sus videos o le han cerrado la cuenta. A otros que están hablando en contra del aborto también. Hay una predicación que anda por ahí que la eliminaron simplemente porque dice que así como que si Dios ama a los niños, Dios tiene que odiar el aborto. Y por esa simple frase fue eliminado el vídeo. Y así hay muchas cosas que están pasando. No solo eso, hay personas que lo están silenciando solamente porque se oponen
el pecado como tal. Y le llaman a eso discurso de odio. Y por esa razón lo censuran. Entonces, cuando esas cosas pasan, mucha gente comienza a asustarse y decir, esto viene algo malo, se acerca algo muy malo. Y surgen teorías conspirativas. Que una teoría conspirativa no significa que sea mentira necesariamente. Puede ser cierta. El punto es cómo respondemos nosotros a eso. Existen las teorías conspirativas y cómo respondemos a ellas. Fíjense, la Biblia nos enseña algo con respecto a las teorías conspirativas. Y quisiera que vayamos al Salmo 2. Por favor. Salmos 2. Hay varias cosas que este salmo nos puede enseñar con respecto a esto y nos puede ayudar a responder nuestras dos preguntas. ¿Existen las teorías conspirativas? Y segunda pregunta, ¿cómo debemos nosotros reaccionar? Entonces, vamos a leer este salmo y veamos la respuesta que tiene a esas dos preguntas. Leamos el salmo. Salmo 2 dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como un rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión y mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, os reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, os jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Ok, mis hermanos, pueden tomar asiento. Recuerden que tenemos dos preguntas que vamos a estar respondiendo a través de este salmo. La primera pregunta es, ¿existen las teorías conspirativas o más bien, realmente hay una conspiración contra los cristianos? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo debemos nosotros responder ante estas teorías? Vamos a responder la primera pregunta. ¿Existe realmente una conspiración contra los cristianos? Pues déjenme decirle que sí, existe una conspiración contra los cristianos. Esto nos muestra el salmista en los primeros 3 versículos. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjense, existe una conspiración. Hay una conspiración real contra los cristianos, o más bien contra el ungido de Dios. Esto es lo que el texto está diciendo. Hay una conspiración contra el ungido de Dios. Ahora, de acuerdo a este pasaje, tenemos que preguntarnos, ¿quién es este ungido? La palabra ungido en el hebreo aquí es la palabra Meshía, de donde viene nuestra palabra Mesías. Esta es la palabra que aparece aquí. A veces se nos traduce como Mesías y otras veces se traduce como ungido, porque esa palabra Mesías en hebreo realmente significa alguien que ha sido ungido. Por eso que puede traducirse de las dos maneras. Así que pudiéramos leerlo diciendo, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su Mesías. Ahora, obviamente, la palabra Mesías, como le dije, al significar ungido, también puede referirse a otra persona y no solamente a Cristo.
Porque en el Antiguo Testamento, aquellas personas que eran considerados ungidos eran aquellos que el Espíritu Santo había posado sobre ellos y los había empoderado para una misión cualquiera, especial. Por ejemplo, los reyes eran ungidos y empoderados para poder dirigir la nación de Dios. Igual, los sumos sacerdotes eran ungidos y algunos profetas fueron ungidos. Pero, ¿a quién se refiere aquí cuando habla del ungido? En primer lugar, podemos entender que el salmista se refiere a David como el rey ungido por Dios. Pero realmente cuando Dios inspira este salmo, no creo que esté pensando en David en última instancia, sino en Cristo, que va más allá de David. Y las razones para decir esto se basan en varias cosas. Que por cierto, Cristo es la palabra, es una transliteración de una palabra griega que se dice Christos, que significa ungido también. Okay, cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el Cristo o Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Bien, ahora les decía que aquí se refiere a Jesús más que a David o a cualquiera de sus descendientes. Y las razones por las que puedo decir eso son las siguientes. Primero que todo, cuando vamos a Hechos, y quiero que me acompañen ahí, Hechos capítulo 4, en una ocasión en la que Pedro había sido detenido por el Sanedrín, por fin lo liberan, los apóstoles oran y citan este salmo. Hechos capítulo 4, versículo 24 al 28. Aquí los apóstoles están orando y citan el Salmo 2. Y fíjense lo que dicen. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Así que al parecer el salmista del Salmo 2 es David. Entonces ellos dicen, por boca de él tú dijiste lo siguiente, aquí citan el Salmo 2. ¿Por qué se enfurecieron en los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, su ungido. Fíjense que lo están citando. Ahora, ¿qué dicen? ¿A quién ellos entienden que está hablando acá? Vamos a leer el versículo 27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Fíjense lo que los apóstoles están haciendo. Ellos están diciendo, tú ungiste a Cristo, Cristo es tu ungido, pero estos hombres, Poncio, Pilato, Herodes, el pueblo, todo el mundo tramó, conspiró contra él. Y recuerden que hubo una conspiración contra Cristo. Conspiraron contra él y le hicieron daño. Ellos entienden que el Salmo 2 se cumplió en Cristo. No en David, sino en Cristo. Ahora, no solamente ellos. El autor de Hebreos, en Hebreos 1, también aplica palabras de este Salmo 2 a Cristo. Hebreos 1, versículo 5, dice así: porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí él está citando el versículo 7 del Salmo 2. Y él está diciendo eso sobre la persona de Cristo. Pero también si nos vamos, y aquí no lo voy a leer, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 27, Apocalipsis 12, versículo 5, ahí se le aplica a Cristo el versículo 9 del capítulo del Salmo 2. O sea que tenemos ya 3 pasajes, o no, más de 4. Tenemos Hechos, tenemos Hebreos 5, tenemos Apocalipsis 2, 27 y Apocalipsis 12, 5. Todos esos versículos del Nuevo Testamento están citando el Salmo 2 con referencia a Cristo, no a David. Pero seguimos. En el versículo 7 del Salmo 2, siempre mantenga el Salmo 2 agarrado ahí porque es nuestro pasaje de hoy. En el versículo 7 del Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta frase, esta declaración no se le aplica a nadie más en la Biblia que a Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando Cristo estaba siendo bautizado, ¿qué dijo el Padre? Este es mi hijo. Cuando Cristo se encontraba en la transfiguración, ¿qué dijo el Padre? Este es mi hijo. Ahora,
En Hechos, capítulo 13, en una predicación de Pablo, versículo 33, Pablo cita Hechos 13, 33. Pablo cita este pasaje tal cual del Salmo y se lo aplica a la persona de Cristo. Fíjense cómo dice. Hechos 13, 33. Dios lo ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Ven? Pablo también lo aplica a la persona de Cristo. Así que este Salmo 2 no puede estar hablando de David, sino que tiene en vista a Cristo. Además, hermanos, si volvemos al Salmo 2, vamos a ver que los versículos 8 y 9 no aplican a nadie más que a Cristo, porque ningún otro hombre en la tierra ha podido cumplir lo que dice el versículo 8 y 9 del Salmo 2. Dice así: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ni David en su mejor momento de gloria pudo decir que era dueño de los confines de la tierra. Había otros reyes además de él. Ni Salomón, en la época de oro de la historia de Israel, podía decir, soy rey de los confines de la tierra, porque habían otros reyes además de él. Pero Cristo dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Cristo sí recibe autoridad sobre todos los confines de la tierra. Así que solamente Cristo puede darle cumplimiento a este Salmo 2. Así que aquí lo que estamos viendo entonces es que los hombres sí traman contra Dios. Los hombres traman contra el ungido de Dios, contra Cristo específicamente. Porque la gente allá afuera no tiene problema de decir, la mayoría que no es atea, no tiene problema en decir, creo en que existe un Dios. El problema de ellos es decir, creo que Cristo, así de exclusivo como es el único y verdadero Dios. Eso es un gran problema. Cristo es el punto de división allá afuera. Y es contra Él que están todos los hombres. Entonces, existe una conspiración contra la iglesia, sí, porque existe una conspiración contra Cristo. Ahora, esta conspiración no significa que se reunieron unos hombres que se llaman los Illuminati, que son unos reptilianos y que se sentaron allí y dijeron, vamos a ir contra Cristo. No necesariamente pasa esto. No, no es así. Estos hombres pueden estar siendo manipulados por alguien que es el gran conspirador, Satanás, que está detrás de ellos moviendo las llaves, manipulando sus mentes, y estos hombres procuran simplemente satisfacer sus deseos carnales, darle riendas sueltas a esos deseos y traman uno contra otro, contra todo aquello que amenace eso. Y Cristo amenaza esto. Cristo es su gran amenaza y por eso lo odian, por eso lo desprecian, por eso intentan ir contra él. Hay un gran conspirador que es el diablo, que está detrás de todo ello, pero también hay un gran odio en estos hombres hacia la verdad del evangelio. Recordemos lo que dice Efesios, que vino, que la luz llega y las tinieblas se esconden de la luz. El hombre que está haciendo lo malo no quiere ser visto, no quiere que la luz llegue a él, sino que prefiere quedarse en la oscuridad donde pueda seguir haciendo lo malo y que nadie descubra su mal. Por eso el hombre odia a Cristo y trama contra él. Así que sí, puede que la iglesia vaya a ser perseguida pronto. Puede que a cada uno de nosotros nos silencien. Puede que eso realmente suceda y que el gobernante de otras naciones más poderosas se unan contra el cristianismo para silenciarlo, para callar a todas aquellas voces que sean conservadoras. Sí, eso puede pasar. Eso puede pasar. Ahora, mis hermanos, ya hemos respondido la primera pregunta. ¿Existe una gran conspiración contra los cristianos? Sí, porque existe una gran conspiración contra Cristo. Y Cristo dijo que así como lo hicieron con él, nos van a hacer con nosotros. Que el mundo nos odia porque los odian a él. Así que hemos respondido a la primera pregunta. Pero la segunda pregunta es,
¿cómo debemos responder nosotros los cristianos a eso? ¿Debemos gastar nuestro tiempo comenzando a investigar todas teorías conspirativas y involucrarnos en eso y comenzar a leer revistas, leer libros de conspiraciones y pasarnos el día viendo videos de conspiraciones? ¿Es ese nuestro rol, nuestro llamado? Para luego estar allí asustados, temblando y ay, mañana nos van a perseguir y mañana va a pasar esto. ¿Es ese nuestro llamado? Permítame decirle que no. Dios no nos está llamando a gastar tiempo investigando teorías conspirativas. Y eso gusta a la gente. ¿Usted sabe por qué la teoría conspirativa atraen a la gente? Porque los hace sentir que conocen algo misterioso. Y ahora son superiores a los demás porque conocen lo que los demás nos ven. Son unos tontos que no ven nada. Yo estoy viendo lo que realmente está pasando por detrás. Y nos hace sentir con algo de poder. Y eso gusta. Pero al final termina volviendo a la gente media loca. Nuestro llamado no es ese. ¿Usted sabe a qué nos llama el Señor? ¿Cuál es nuestro llamado cuando veamos al mundo conspirando contra nosotros? Salmo 2 también tiene la respuesta. La primera cosa que Dios espera de nosotros no es que nos llenemos de temor, sino que confiemos en la soberanía de Dios. Leamos el versículo 4. Hay una gran conspiración, versículo 1 al 3. Pero versículo 4 dice, el que te sienta como rey en los cielos se ríe y el Señor se burla de ellos. Hermanos, esto simplemente nos habla de la soberanía de Dios. Dios ve que el mundo está conspirando contra él y Dios no tiene miedo. Dios no se llena de inseguridades. Ay, mi madre, y si se levantan los hombres, ¿qué yo voy a hacer? Dios no está así. Dios no se esconde. Ay, mi madre, tengo que esconderme porque si no van a venir contra mí. No, Dios no está preocupado. Dios ni siquiera se mueve de su asiento. Él está sentado en su trono y allí se queda. ¿Qué Dios hace? Se ríe. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Que Dios ve el nivel de idiotez, la necedad del hombre al intentar ir contra él y dice, esto es increíble. Y lo que le da es risa. Porque él sabe que nada de eso puede contra él. Dios nada más tiene que decir, desaparezcan y desaparecemos todos en un solo instante. Por eso, cuando él ve a los hombres tramando contra él, lo único que hace es reírse. Ríe, dice el texto. No soy yo. El texto dice, se ríe. Dios se ríe. Y luego dice, se burla de ellos. Es fuerte esto, imaginarnos a Dios burlándose, pero es una imagen lo que el salmista quiere transmitir. Y es que nosotros estamos siendo necios. Cuando el hombre se rebela contra Dios, está haciendo algo que es tonto, que es ridículo, y por eso Dios se burla. Piénselo, hermano. ¿Cómo puede ser que simples criaturas chiquiticas se rebelen contra el gran creador del universo, que lo creó todo diciendo, sea hecho? O sea, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que diminutos seres humanos se puedan rebelar contra el gran yo soy? Que débiles humanos, que no podemos hacer nada, absolutamente nada, no podemos rebelar contra el Todopoderoso, que lo puede absolutamente todo. ¿Cómo puede ser que simples criaturas se rebelen contra el Creador? Que hombres se traten de imaginar que pueden hacer un plan y que Dios, el que todo lo sabe, no lo va a conocer. Y lo van a sorprender. ¿Cómo pueden estos puñaditos de hombres creer que cuando ellos no pueden gobernar ni siquiera muy bien a sus naciones y tienen que manipular para tratar de contenerla y hacer uso de la fuerza muchas veces, cuando estos hombres no pueden ni siquiera con su nación creer que se pueden rebelar contra el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo puede ser que hombres limitados por tiempo y espacio, que no pueden estar en todo lugar a la misma vez, se rebelen contra Dios que está en todas partes a la misma vez? Hermano, las conspiraciones contra Dios, que el hombre las vive haciendo, son la muestra de la necedad humana. Son la mayor evidencia de cuán orgulloso y arrogante podemos llegar a ser y a la misma vez de cuánto embrutece el pecado.
Sin embargo, mis hermanos, día a día vemos hombres conspirando contra Dios. Día a día vemos esto, gobiernos conspirando contra Dios, creyendo que pueden ir contra el Señor. Tratando, por ejemplo, de eliminar la Biblia y toda la Biblia, de la influencia, que toda influencia de la Biblia en la sociedad. Y tratan de eliminar la Biblia, que ninguna decisión social pueda ser tomada sobre la base de principios bíblicos o convicciones bíblicas. No, porque el Estado debe ser secular, el Estado debe ser para todos, y eso es cierto. Pero existe un Dios como quiera que está por encima de todo, y si yo como gobernante soy lo suficientemente sabio, voy a vivir sometido a ese rey, me importa lo que piense quien lo quiera pensar. Pero los hombres no, los hombres intentan, no, quédate fuera, Dios, nosotros nos encargamos de esto. Igual, intentan sacar a Dios de cómo deben ser las relaciones humanas. No, ahora sí, ahora ya no puede ser hombre y mujer, Adán y Eva, sino que ahora deben ser Adán y Evaristo, y de esas mezclas raras que se han inventado. Ahora es el movimiento LGBTIQQQ+. Esto es sin fin. Cada vez inventan más. Y las relaciones ahora pueden ser dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer, pero que se han cambiado el sexo a ambos. Un hombre y una mujer donde uno de los dos se cambió el sexo. Un hombre y un hombre donde uno de los dos se hizo el cambio. Una mujer y una mujer donde uno de los dos se hizo el cambio. Así, unas mezclas extrañísimas. Encima de eso, que pueden ser más de uno, que pueden ser 3, que pueden ser 4, que pueden ser 5, que pueden adoptar niños y educarlos bajo este principio. Intentan ir contra todo lo que Dios ha constituido como el orden natural de las cosas. Se rebelan contra Dios, traman contra Dios. Quieren cambiar la verdad de Dios por la mentira. Quieren ser sus propios dioses. Esto es estúpido, esto es necio. Esto va contra lo que Dios ha revelado. Y esto es ir contra alguien con quien nunca vamos a salir ganando. Ahora, mis hermanos, ¿nosotros cómo debemos actuar entonces? Recordando esto. Dios está en su trono aún. Dios se ríe de estos hombres. Y si algo nos hacen a nosotros, es porque así Dios lo quiere. Está probando su iglesia, está trabajando en su iglesia y espera que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Él no espera que nosotros estemos asustados, escondiéndonos, sino que demos la cara como cristianos y hagamos lo que tenemos que hacer. Que no comprometamos los principios bíblicos por miedo a que al otro me puede silenciar, me puede censurar, me puede hacer daño, me puede hacer lo que... Sino que nosotros afrontemos el problema creyendo firmemente en el Dios que está sentado en su trono. Dios no espera que yo esté asustado, sino confiado. Pero también Dios espera otra cosa. No espera que nosotros confiemos en su justicia. Leamos el versículo 5 ahora. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Vamos a pararnos ahí. Les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Esto a mí me encanta. Dios no solamente se ríe y está allí tranquilo en su trono, sino que, mis hermanos, nosotros podemos confiar en que algún día Dios hará justicia. Dios algún día va a tomar a estos hombres y en su ira justa los va a aterrorizar. Y estos hombres van a temblar de miedo. Hermano, no hay nada peor que la ira de Dios. Así como el gran amor de Dios es inagotable, su ira es algo increíble, terrible. El hombre va a preferir que le caigan 10 edificios arriba antes que ver la ira de Dios cara a cara. El hombre va a preferir que arder en el infierno 10 veces si es necesario y no tener que ver el rostro de Dios airado contra él. El hombre va a preferir que se lo coman los gusanos, que los desbaraten y los devoren leones antes que ver la ira de Dios cara a cara. Usted no se imagina lo terrible que debe ser la ira del gran Dios que creó todo con tan solo decir, se ha hecho. Eso no es cualquier cosa. Pero ese Dios dice y promete que algún día va a hacer justicia y los hombres caerán rendidos ante él. Mis hermanos,
Los mismos apóstoles entendieron esto muy bien. Porque fíjese lo que dice ahora el versículo 5. Diciendo, y pasamos al versículo 6, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. La forma en que Dios los va a aterrorizar y los va a juzgar es a través del mismo contra quien ellos están tramando, Cristo. Ellos traman contra el ungido, pero Dios, ¿qué va a hacer? Los va a aterrorizar. ¿Cómo? Consagrando a su rey, su ungido como rey. Y este ungido será el que lo juzgará. Y usted me dirá, pero ¿cómo puede ser que Cristo, la buena noticia de salvación, sea a la misma vez la mala noticia de condenación? Pues sí, lo es. He citado antes esta ilustración. En una ocasión, en el libro de la Crónica de Narnia, la primera crónica, por así decirlo, el primer relato, que es el sobrino del mago, en este relato hay un evento donde ellos están viendo al león que abre su boca y comienza a crear toda Narnia. Y cuando ellos están viendo eso, los niños escuchan una melodía suave y agradable. Pero el otro, que es malo, que está con ellos ahí, el tío creo que es, si mal no recuerdo, está asustado porque él no oye una suave melodía, él oye un rugido terrible. La misma voz de Cristo, que para sus santos suena agradable y a salvación, es la misma voz de Cristo, que para todo aquel que no cree en él, sonará como el rugido de un león, los estruendos más terribles contra ellos. Porque el mismo Cristo que vino y murió como un cordero en la cruz, es el Cristo que vendrá y juzgará a los hombres. Y de esto lo vamos a ver en el próximo punto. Pero permítame hacer una cita aquí muy importante. Dios hará justicia y no solamente la hará en el futuro, la hará también aquí en la tierra y nosotros muchas veces no nos vamos a dar cuenta. William S. Plummer en una ocasión dijo lo siguiente. Charles Spurgeon lo cita a él y ahora yo estoy citando a Charles Spurgeon que cita a William S. Plummer. Fíjense esto. De 30 emperadores romanos, gobernadores de provincias y otros altos cargos que se distinguieron por su celo y amargura en la persecución de los primeros cristianos. Ahora, antes de seguir la cita, para que estemos todos juntos, hubo 30 gobernadores romanos y gente de altos cargos, ¿verdad?, que se distinguieron porque eran gente que eran celosos persiguiendo a los cristianos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasó con esos 30 hombres que se distinguieron porque eran celosos persiguiendo a los cristianos? Aquí va. Uno se volvió rápidamente trastornado después de la crueldad atroz. El buen dominicano se volvió loco. Uno fue asesinado por su propio hijo. Otro quedó ciego. A otro se le salieron los ojos de la cabeza. Otro se ahogó. Otro fue estrangulado. Otro murió en un miserable cautiverio. Uno cayó muerto de una manera que no soporta la narración. Uno murió de una enfermedad tan repugnante que varios de sus médicos fueron puestos a muerte porque no podían soportar el hedor que llenaba su habitación. 2 se suicidaron. Otro intentó suicidarse, pero no tuvo el valor y tuvo que pedir ayuda para terminar la obra. 5 fueron asesinados por su propia gente o sirvientes. Otros 5 murieron las más miserables y atroces muertes. Varios de ellos con una complicación incalculable de enfermedades. Y 8 murieron en batalla o después de ser hechos prisioneros. Terrible muerte todos esos que persiguieron a los cristianos. Pero nadie lo notó. Parecían que simplemente se estaban muriendo estos hombres de enfermedades o de diversas cosas, Dios haciendo justicia. Pero la cita no termina ahí. La cita termina ahora. Dice, entre ellos se encontraba Juliano el apóstata. En los días de su prosperidad se dice que apuntó su daga al cielo, desafiando al Hijo de Dios, a quien comúnmente llamaba el Galileo. Pero cuando fue herido en batalla, vio que todo había terminado con él. Y recogió su sangre coagulada y la arrojó al aire, exclamando, tú has vencido, Galileo. Hermanos, así ha sido a lo largo de la historia y así será hasta el final. ¿Usted sabe por qué?
porque nuestro Señor Jesucristo vive y reina para siempre. Está en su trono, nadie lo apea de allí y Él hará justicia algún día. Por más arrogancia que escuchemos allá afuera que los hombres digan contra Dios, y aunque nos persigan y nos maten, Dios sigue siendo victorioso, sigue estando en su trono y hará justicia algún día. Por eso, hermanos, ¿cuál es nuestro rol ante esto? En primer lugar, confiar en la soberanía del Señor. Segundo lugar, confiar en su justicia. Tercer lugar, confiemos en el señorío de Cristo. Miren lo que dice versículos 7 al 9. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he consagrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con varas de hierro, lo desmenuzarás como vaso de alfarero. Esto que te está diciendo aquí, como ya dije antes, solamente se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. A Él se le han prometido las naciones como herencia suya, se le han prometido los confines de la tierra como posesión suya, y Él algún día juzgará con vara de hierro y desmenuzará todo el que se opone a Él como vaso de alfarero. Ahora, mis hermanos, yo no sé si usted lo notó, pero en el versículo 6 ya se dijo que él había sido puesto como rey, y habla en pasado porque dice: yo mismo he consagrado mi rey, es decir, he instalado mi rey sobre Sión, mi santo monte. Pero ahora habla de que les dará en futuro. Para que entendamos esto, vayamos rápidamente a Hebreos 2. Hebreos 2, versículo 8 al 10. Dice así: todo lo ha sujetado bajo sus pies, citando el Salmo 8. Y dice: porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. ¿Ok? Todo ha sido sujetado a Cristo. Pero ahora Hebreo dice: pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Todo le ha sido dado, pero aún no lo vemos como si le haya sido dado. Razón, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Qué es lo que de acuerdo a Hebreo está pasando? Ciertamente Él está en gloria, a Él ha sido coronado de gloria, pero Él primero vino para salvar a los pecadores. Y ahora todo está sujeto a Él, pero no parece que está sujeto a Él. ¿Por qué? Ahí tendríamos que ayudarnos con otros pasajes bíblicos, pero para resumirlo, porque el Señor está dando oportunidad de que todos aquellos que están destinados a salvación se salven. Pero hay un día en que ya ese tiempo se agotará y Cristo vendrá como rey y vengador y juez. Apocalipsis capítulo 1. Dice de la siguiente manera, versículos 4 al 7 quiero leer. Apocalipsis 1, versículos 4 al 7. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y aquí viene la parte que nos interesa. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdote para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Luego dice versículo 13: y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos.
Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Así vendrá nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el Apocalipsis 19, versículo 11. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están sobre los cielos, vestidos de lino blanco, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así vendrá nuestro Señor Jesucristo. Ya no vendrá como un corderito a morir, no como un león a rugir, a vengar a todos sus santos, a castigar el pecado. Y nosotros tenemos que confiar en eso también. Van a hacer de todo contra los cristianos, pero nosotros tenemos que confiar. Primero, el Señor está en su trono, es soberano. Segundo, que Él hará justicia. Aún aquí en la tierra los hombres van a sufrir por lo que hacen y luego también cuando Cristo vuelva. Tercero, que Cristo es Señor y volverá y castigará. Cuarto, tenemos que refugiarnos en Dios. Salmo 2, ahora vamos a leer los versículos 10 al 12. Salmos 2, versículos 10 al 12. Dice: ahora pues, os reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Parémonos ahí. Hermanos, esto que está diciendo acá es el llamado que el salmista hace ahora a estos hombres que se rebelan contra él. Los está llamando, en primer lugar, lo están llamando en primer lugar a que muestren discernimiento, es decir, que dejen de ser necios y muestren discernimiento. Dios sigue siendo Dios, Dios está ahí. Segundo, los está llamando a adorar al Señor con reverencia. Tercero, los está llamando a alegrarse con temblor. Y me encanta esa parte, alegrarse con temblor, porque temblor es como que tiembla de miedo. ¿Cómo yo me alegro con temblor? ¿Cómo lo hago? Cuando me alegro en Dios, me alegro con temblor. Porque me alegro sabiendo de quién yo estoy hablando. Es Dios. Eso da terrible, pero a la misma vez Él es bueno y Él está a mi favor. Eso causa gozo. Y eso es el llamado que Dios está haciendo acá. Y luego dice: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Es un llamado a los hombres, dejen de estar haciendo eso. Entonces, si eso es un llamado a ellos, ¿qué hacemos nosotros como cristianos? Proclamar el señorío de Cristo, proclamar esto. Tenemos que decirle a los hombres estas cosas. Hombres, muestren discernimientos. Hombres de la tierra, muestren discernimiento. Reyes de la tierra, jueces de la tierra, muestren discernimiento. Adoren al Señor, alégrense en Él, honren al Hijo. Algunos de nosotros tendremos tal vez algún día oportunidad de hablar con alguien de autoridad, un juez, un fiscal, un senador, un diputado, un presidente, quién sabe. En una oportunidad sí, no podemos dejar de predicar el evangelio y recordarles a ellos esto que dice este Salmo 2. Muestren discernimiento, honren al Señor, adoren al Señor. Tenemos que proclamar el señorío de Cristo. Pero también nosotros tenemos que hacer eso, porque ese es el llamado a ellos, porque se espera que nosotros ya lo hacemos. Que nosotros ya adoramos a Dios con reverencia, que nosotros ya mostramos discernimiento, que nosotros ya nos alegramos con temblor, que nosotros ya honramos al Hijo. Y por último, mis hermanos, refugiémonos en Dios. Versículo 12, parte final. Cuán bienaventurados son todos
lo que en Él se refugia. La palabra bienaventurado es cuán felices, cuán dichosos son los que en Él se refugian. Los que en Cristo se refugian, los que se refugian en Dios, no son unos tristes que andan por ahí derrotados. Ay, nos van a perseguir, ay, nos van a matar, ay, nos van a censurar, ay, qué sé yo qué. No. Yo mismo esta semana estuve así. Este salmo me ministró a mí porque me habló de esto. No deje que eso te turbe. Refúgiate en el Señor y alégrate. Y créame, hermano, cuando lo hice me alegré. Porque usted se refugia en Dios. Usted va a encontrar gozo porque al final Dios sigue siendo soberano sobre todas y cada una de las cosas. Nosotros no estamos llamados a atemorizarnos ni a estar investigando esta teoría de conspiraciones. Estamos llamados a confiar en la soberanía del Señor, a confiar en la justicia del Señor, a confiar en el señorío de Cristo, a proclamar el señorío de Cristo y a refugiarnos en Dios. Ese es nuestro llamado como cristianos. Y usted tal vez pregunte, con esto termino, ¿qué hacemos entonces cuando nos persigan? ¿Qué haremos entonces cuando nos quieran hacer daño? Pues de eso vamos a estar hablando la próxima semana. Dios me los bendiga, mis hermanos.